En el espacio de entrevistas, son las 7 de la mañana con 31. Perdón, un gusto saludar con el economista Jorge Acaituri, a quien le decimos buenos días. A los tiempos saludarlo, desde el año pasado no lo teníamos por acá. ¿Cómo le va, economista? Bueno, comentábamos fuera de micrófono lo que tiene indignado el país, ¿no? Con este femicidio que redunda en la indignación e indefensión. Y hablábamos precisamente que se necesita trabajar precisamente en este tema. Necesitamos trabajar, fortalecer y brindar la seguridad al ciudadano. Leonel, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos escuchan. Desgraciadamente no puedo desear un buen inicio de semana, ya que la ciudadanía se encuentra indignada realmente con lo que ha sucedido con Diana y con Marta. Así que inicio enviándole toda mi solidaridad a la familia de Marta y mi más sentido pésame a la familia de Diana, ¿no? Mire, la sociedad está indignada y pide respuestas y soluciones. Y pide ya que la Asamblea trate el paquete de ley que en su momento se presentó para derogar las leyes prodelincuenciales que existen el día de hoy, que protegen a ladrones, violadores, secuestradores y asesinos, y se lo suplante por un paquete de leyes más duras que proteja a la ciudadanía y que no permita que los delincuentes anden libremente por las calles. Eso es lo que está pidiendo la sociedad el día de hoy. Yo creo que la Asamblea ya se le está venciendo el plazo para tratar estos temas, ya que ese paquete de ley se presentó hace aproximadamente un año, y de ser así, el pueblo vamos a salir a las calles a recoger firmas para promover una consulta popular para que se eliminen estas leyes y se suplanten por leyes más duras. Al hablar de ese paquete estamos hablando de ese proyecto que en su momento presentó el abogado Jaime Nebot. Así es, mi querido amigo. En la Asamblea Nacional. Así es, Leonel. Qué duro, ¿no? La ciudadanía, sin duda alguna, piensa o en algo está de acuerdo, que precisamente se debe trabajar en estos temas, que obviamente a la policía se le dé el apoyo, el respaldo. Lo que pasa, Leonel, es que la gran pregunta acá es ¿por qué el policía no actuó al primer amague de acuchillamiento de parte de este criminal? ¿Ya? 90 minutos. ¿Y por qué no lo hace? Lo hace, claro, y porque piensa en él antes que en la víctima, y ese es el problema. ¿Por qué piensa en él? Por miedo a las consecuencias legales que podrían provocar sus actos. Aquí en el Ecuador hemos visto varias veces cómo cuando la policía ha actuado, el enjuiciado y el que ha tenido inconvenientes ha terminado siendo el policía que actuó. Entonces las leyes vigentes convierten al defensor en agresor. Y ese es el problema que tenemos el día de hoy. Por eso es que el policía no actúa, no porque no está capacitado, porque no lo han entrenado para una situación como esta, no actúa pensando en las consecuencias legales que sus actos podrían provocar. Nuevamente, las leyes que tenemos, desgraciadamente, convierten al defensor en agresor, y por eso hay que derogarlas y hay que cambiarlas por leyes más duras que garanticen que los delincuentes no van a estar en las calles cometiendo actos criminales. Esto debe de darse ya, porque ya la ciudadanía se encuentra indignada y ya, mi querido amigo, el vaso se está rebasando. No sé si comparta conmigo, pero también creo que se debe llamar a la cordura. Ayer en redes sociales se observaba también agresión a ciudadanos venezolanos. Yo creo que, no sé si comparta conmigo, no va por ahí, por decir, ecuatorianos se han visto que han hecho las suyas en Europa. El primer acto de femicidio este año fue de un ecuatoriano en España. Así es. Y a ver, ese mismo criterio que lo tengan allá. Y esto no es un tema de nacionalidades. Así es. Es un tema social que debe de controlárselo. La violencia de género es un problema mundial y la sociedad no puede permitir que solo las mujeres lleven esta lucha a cabo. Esto es un problema de hombres y mujeres, y solo juntos podremos vencer este mal que nos aqueja. Tenemos que unirnos, hombres, mujeres y todas las instituciones y agremiaciones de la sociedad civil, en esta cruzada y en esta lucha definitiva por erradicar la violencia de género. Esto claramente es un femicidio.
O sea, y si no hay coordinación entre los distintos actores de la sociedad para plantear una lucha real contra la violencia de género, las acciones van a ser insuficientes y descoordinadas. Necesitamos coordinación entre todos los actores de la sociedad e involucrarnos para erradicar definitivamente la violencia de género. Así que hago votos por más hombres y mujeres juntos luchando contra la violencia de género. Imagínate, si fuera por nacionalidad, Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de No. Sin extranjeros. embargo, por un tema de seguridad, Claro. yo sí pienso que se debería tener un registro de las personas que ingresan al Ecuador. ¿Por qué? Al menos, el Estado pues podrá saber los antecedentes que tiene esta persona. Miren, en la mañana me contaban que este señor ya tiene antecedentes delincuenciales en Perú y en Colombia. Es decir, es reincidente. El problema es que acá ni siquiera se sabe si el señor es bailarín, futbolista, vendedor de sándwiches, artista o delincuente. Y resultó siendo delincuente. Y la sociedad ecuatoriana, desgraciadamente, termina sufriendo lo que acaba de suceder. Entonces, a ver, ojo, y esto hay que entenderlo. No es que se va a frenar el libre tránsito de migrantes, no, pero sí por lo menos una base de datos que nos permita saber quiénes son las personas que están ingresando para, de alguna forma, controlarlo mejor, digámoslo así. Muy bien. Es como se debe hacer, ¿no? Un control, es como se debe un control hacer. de las personas Así es. que ingresan para tener un conocimiento. No puede ser que ingrese una persona con antecedentes que viene A siendo ver, de las suyas. le voy a dar un ejemplo. En otras partes del mundo, como Alemania y ciertos sectores de Europa, se tiene un control de los emigrantes para saber si tienen alguna conexión con el yihadismo o no, con el extremismo religioso o no, para poder controlarlos y observarlos de mejor forma. Y obviamente poder actuar en el caso de que se tenga que actuar. Acá no. Acá usted ve en Guaquillas a un montón de gente sentada esperando a ver qué puede suceder. Nuevamente, repito, esto no es un tema de nacionalidades, pero sí creo que el Estado ecuatoriano, por un tema de seguridad nacional, debe al menos de tener una base de datos de las personas que están ingresando al país para por lo menos poder estudiar sus antecedentes. 7 de la mañana con 39 minutos en Noticias Carrusel. Estamos conversando con el economista Jorge. Economista no. ¿Economista? A ver, yo soy ingeniero comercial o licenciado en comercio, ya que en realidad la ingeniería comercial es una carrera que solo existe en Chile y en Ecuador. En todas partes del mundo es licenciado en comercio. Entonces, yo me gradué afuera, entonces sería el licenciado en comercio. Licenciado en comercio. Sí, licenciado en comercio. En todo caso, maneja el tema económico, del económico, así es. Y precisamente sobre el económico queremos también pues tocarlo. No podíamos dejar de un lado este tema que ha llamado la atención del pueblo ecuatoriano. Y para analizar un poquito el tema económico, dice por acá, hace poco se dieron a conocer medidas con respecto, por ejemplo, a la eliminación de subsidios. Me quisiera su lectura al respecto. A ver, mire, vamos a decir las cosas que nadie dice. Claramente, el gobierno nacional aprovecha, digámoslo así, eliminar el subsidio tanto a la eco como la extra, e intentaron hacerlo también con el diésel por los bajos precios del barril de petróleo. Era el momento ya que no afectaría tanto las arcas públicas. El problema está en el orden en que se han dado las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando el licenciado Lenín Moreno llegó a la presidencia de la República? Su mismo discurso distinto, no tan confrontador como el que tenía el economista Rafael Correa, hizo que el riesgo país baje de en aquel entonces 900 y algo puntos básicos aproximadamente 400 puntos básicos. Eso significa 4% por encima de la tasa libre de riesgo, es decir, 4 puntos de interés por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son la tasa libre de riesgo y que en ese momento cotizaban 2% a 10 años. Es decir, el país pudo haber renegociado su deuda en mucho mejores condiciones y no lo hizo. Las condiciones de la deuda actual
ecuatoriana son las que asfixian a las finanzas públicas, ya que son con altos intereses, 10% en muchos casos por encima y con periodos de pago cortos. Entonces asfixian tremendamente a las finanzas públicas. Yo creo que en ese momento se pudo haber llegado a cabo negociaciones para hacer el tan cacareado canje de pasivos que necesitaba el país. Es decir, cambiar deuda mala por deuda buena, con años de gracia, intereses más bajos y periodos de pago más largos. No se hizo, ahora se debería hacer, y es en donde deberían estar enfocando esfuerzos. Dos, en recortar el tamaño del Estado. Pues, oiga, nosotros en el periodo del economista Rafael Correa tuvimos un incremento de aproximadamente 160.000 funcionarios públicos. 160.000 funcionarios públicos de incremento que no son profesores, que no son policías y que no son médicos. No. Ese es el incremento que se dio en otros sectores. Perdónenme que se lo diga, pero la planilla de funcionarios públicos le está costando 9.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano. El municipio de Guayaquil tiene un presupuesto de 800 millones de dólares anuales. Es decir, todo lo que se hace en Guayaquil en el año se financia con lo que al Estado le cuesta un mes de salarios públicos. Y en muchos casos hay duplicidad de funciones. Mire, yo tuve la oportunidad en aquel entonces, y no me arrepiento, de haber sido subsecretario de Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Y usted llegaba al Consejo Sectorial de la Producción y se encontraba con un montón de instituciones que tenían duplicidad de funciones. Y decía, bueno, ¿quién tiene las competencias acá? ¿Y para qué existen tantos funcionarios? Están haciendo exactamente lo mismo todos. Entonces necesitamos un recorte inmediato del tamaño del Estado, que ese obeso y grosero Estado central se ponga a dieta, porque a la larga esos recursos se pueden invertir mucho mejor en obras y servicios que benefician al pueblo y mejoran sus condiciones de vida. Entonces, eso. Y después, analizarse lo otro cuando la economía haya mejorado, se haya generado empleo y se hayan mejorado los salarios. Entonces, ese era el camino. Acá no. Acá, que el pueblo se meta la mano al bolsillo para financiar la farra estatal, y yo con eso nunca voy a estar de acuerdo. Entonces, creo que ahí hay una equivocación. Después hay que analizar si las medidas que tomó el gobierno en su momento para reactivar la economía han sido las correctas. Por ejemplo, vimos un montón de medidas enfocadas a disminuir el impuesto a la renta. Incluso en ciudades fronterizas, vemos que les dan 20 años con impuesto a la renta cero. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién va a invertir a un sector que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado, que no tiene vías de mediana y alta capacidad y que no tiene oferta habitacional para que la infraestructura productiva que se va a instalar pueda acoger a las personas que van a trabajar? Nadie. Si a usted le dan 100 años de impuesto a la renta cero para que ponga su empresa en el desierto del Sahara, usted no va, porque no tiene las condiciones para invertir. Entonces, uno, si queríamos mejorar esas condiciones, se tenía que haber flexibilizado las leyes para la aplicación de la alianza pública-privada, ya que es complicadísimo utilizar ese esquema en el Ecuador. Eso uno. Segundo, mire, el impuesto a la renta de por sí es el impuesto que mejor redistribuye la riqueza. Yo creo que los incentivos debieron haber estado enfocados a otro lado. Por ejemplo, reinversión de utilidades, para que la gente no saque su plata al exterior y decida invertir en el país para mejorar la capacidad productiva, tener empresas más tecnológicas y se puedan pagar mejores salarios. Dos, a investigación, desarrollo e innovación. ¿Para qué? Para poder aumentar nuestra oferta exportable con valor agregado, que los ingresos aumenten, poder tecnificarnos de mejor forma, ser más productivos, más competitivos y mejorar el ingreso de los trabajadores. Creo yo que eso no se hizo, se fueron por otro lado y por eso es que las medidas no han tenido el resultado que deberían haber dado. Y mire usted, tanto se habla de la inversión extranjera en el Ecuador. El año pasado cerramos más o menos con el mismo promedio histórico del Ecuador, entre el 0.6 y el 0.9% del PIB en inversión extranjera directa, cuando otros países de la región están entre el 3 y el 5% de inversión extranjera directa. Entonces, a la larga, las medidas no han funcionado. Después, también hay que analizar el entorno, porque es fundamental cuando usted va a hacer una inversión. Yo le hago una pregunta. ¿Quién invertiría en un país
en el cual tenemos un vicepresidente destituido por actos de corrupción. Tenemos otra vicepresidenta destituida por coimas. Un presidente de la Asamblea destituido por tráfico de influencias. Contralores, procuradores, fiscales destituidos por otros inconvenientes. La política y la economía son dos caras de una misma moneda. Cuando a una le va mal, también a la otra. Y la incertidumbre del entorno laboral es fundamental a la hora de decidir si se va a invertir o no. En el Ecuador ha habido incertidumbre todo este tiempo. Entonces, esas cosas son fundamentales cuando uno va a invertir. Y yo creo que eso es lo que no ha hecho que venga inversión al país a generar progreso y empleo. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Jorge Acaituri, licenciado en Comercio. Que es lo mismo que Ingeniería Comercial, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por su comentario, su lectura muy importante con respecto al tema económico y también pues el tema de justicia, dos temas muy importantes que hay que trabajarlo, focalizar. Hay que trabajarlo fuertemente, sobre todo porque son los temas que más le preocupan a la ciudadanía el día de hoy. El económico y básicamente el desempleo que hay, y dos, la inseguridad, ya que el primer derecho y el más importante que tiene todo ser humano es el derecho a la vida. Y el encargado de precautelar que eso se cumpla es el Estado central y hoy no lo está haciendo. Así que hago un llamado a que se tome en cuenta ya en la Asamblea Nacional el paquete de medidas que el abogado Nebot presentó sobre el tema de seguridad, porque si no, los ciudadanos vamos a salir a las calles y vamos a recoger firmas para impulsar una consulta popular. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Leonel, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan. Vamos a marcar una pausa, mi estimado Patricio, y enseguida continuamos con más.